Flores, Lisbeth. Zúñiga Torres, Luz Esther. Vargas del Ángel, el Brian. Diego Karime, Aime. Álvaro de la Paz, Duque. Una servidora, Ramos Gaitán, Gisela. A continuación, mi compañera Lisbeth López Flores les dará una breve introducción de lo que es el hardware. Hola, yo les voy a hablar sobre qué es el hardware, les voy a dar una pequeña introducción. A ver, la palabra hardware se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema operativo. Esta palabra no tiene un significado acorde. Hardware es un conjunto de componentes que integran la parte material de una computadora. El término no solo aplica a computadoras, sino también a robots, a cámaras fotográficas, a teléfono móvil, a reproductor multimedia. Una de las partes del CPU es el board, microprocesador, disco duro, unidad CD, fuente de poder, que a continuación mi compañera Luz les explicará. Como dijo mi compañera Liz, yo les voy a presentar qué es el CPU. El CPU son las siglas de Unidad Central de Procesamiento, pero en inglés, que el término y su acrónimo se han estado usando desde 1960. También conocido como procesador. El CPU viene siendo como el alma de la computadora, que sin él no podríamos hacer nada en sí. Generalmente solemos tener un mal concepto de lo que es el CPU o para lo que se usa. Solemos decir que solo es para introducir discos duros, memorias internas o conectar algún dispositivos como USB y esas cosas, pero pues no solo es para eso, sino que lo que no podemos ver es todo lo que él hace, como cualquier mando que hagamos por medio de la computadora o escribamos al momento de buscar como en Google. Entonces el CPU todo eso lo procesa y hace que lo manda de nuevo a la computadora, y es lo que hace que se pueda realizar esa operación. El CPU es un hardware que está dentro de la computadora u otros dispositivos como juguetes electrónicos, consolas, teléfonos y hasta carros. Los carros que últimamente han salido ya traen su procesador, ya son inteligentes, hasta podemos marcar y todo. Los CPU pueden tener multiprocesamiento, que pueden tener más de un CPU, a esto se le llama multiprocesamiento, el cual consiste en que la ejecución de una o más procesos a la vez. Puede ser multitareas. En un mismo CPU puede haber multitareas y en un CPU puede haber multiprocesos. Y sería todo por mi parte. A continuación, mis compañeras Giselle y Karime hablarán sobre las unidades de almacenamiento primario. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre unas unidades de almacenamiento primario que se dividen en 4, que es la RAM, ROM, la PROM y EPROM. Bueno, yo les voy a hablar sobre RAM. Las siglas en inglés es Random Access Memory, que se utiliza como memoria de trabajo de computadoras para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. Se encargan de todas las instrucciones que ejecuta la unidad central de procesamiento o procesador y otras unidades del computador. Bueno, del ROM se refiere al término Read Only Memory o memoria de solo lectura. A diferencia de la memoria RAM, aquellos datos contenidos en una ROM no son destruidos ni perdidos en caso de que se interrumpa la corriente de información, y por eso se le llama memoria no volátil. Es una memoria de almacenamiento que permite solo la lectura de la información y no de su destrucción, independientemente de la presencia o no de una fuente de energía que la alimente. Y bueno, ahora mi compañera Giselle les va a seguir informando sobre las memorias. Ahora yo les voy a hablar sobre la memoria PROM.
Es el acrónimo en inglés que significa memoria de una sola lectura programable. Es una memoria digital donde cada valor de cada bit depende del estado del fusible o accesible, que solamente se puede usar solamente una vez. Por esta memoria puede ser programada una sola vez a través de un dispositivo especial, un programador PROM. Estas memorias son utilizadas para grabar datos permanentes en cantidades menores a las ROM, o los datos que deben cambiar en muchos de todos estos casos. Ahora les voy a hablar sobre la EEPROM. Es un tipo de chip de memoria que se conservan los datos cuando su fuente de alimentación se desconecta. La memoria de la computadora que puede recuperar los datos almacenados después de una fuente de alimentación de apagado y de nuevo se llama volátil. Por decir, cuando uno de nosotros está haciendo un trabajo y por decir se apaga la computadora o se va la luz y por decir no tenemos pila y se apaga, bueno, esta memoria hace que tus archivos se vuelven a recuperar y no pierdas el trabajo que llevabas hecho. Una matriz de transitores de la puerta flotante de los programas individualmente por un dispositivo electrónico que proporciona voltajes superiores a los normales, utilizados con circuitos digitales. Una vez programada, una EEPROM puede ser borrada mediante su exposición a una fuente de luz ultravioleta, por ejemplo, una luz de vapor de mercurio. Son fácilmente reconocibles por una ventana de un cuarzo fundido transparente en la parte superior del paquete, a través del cual el chip de silicón es visible, que permite que la exposición de la luz ultravioleta durante el borrado. Ahora mi compañera Liz les hablará acerca de otro tema. Yo les voy a hablar sobre la unidad de aritmética lógica. Bueno, en computación, la unidad de aritmética lógica, también conocida como la ALU, es un circuito digital que calcula operaciones aritméticas como lo son las sumas, las restas, las multiplicaciones, etc. Y operaciones lógicas que son el sí, y, no, etc. Entre valores argumentados. Muchos tipos de circuitos electrónicos necesitan realizar algunos tipos de operaciones aritméticas. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Voy a hablar sobre las unidades de control. Su función es buscar las instrucciones en la memoria principal, decodificarlas y ejecutarlas, empleando para ello la unidad de proceso. Los tipos de unidades de control: las cableadas, usadas generalmente en máquinas sencillas, y las microprogramadas, propias de máquinas más complejas. En el primer caso, las componentes principales son el circuito de lógica secuencial, el de control de estado, el de lógica combinacional y el de emisión de reconocimiento de señales de control. En el segundo caso, la microprogramación de la UC se encuentra almacenada en micromemoria, a la cual se accede de manera secuencial. En el segundo caso, la microprogramación de la UC se encuentra almacenada en una micromemoria, a la cual se accede de manera secuencial para posteriormente ir ejecutando cada una de las microinstrucciones. Les voy a hablar sobre la unidad de almacenamiento secundario. La unidad de almacenamiento secundario se le puede llamar memoria secundaria o memoria periférica. Es el soporte del almacenamiento de datos que conforman el subsistema de la memoria de la computadora junto con la memoria primaria, solo que la memoria secundaria no es volátil y la memoria primaria sí es volátil, y la memoria secundaria puede almacenar más datos que la primaria, pero lo malo es que es más lenta. Ahora yo les voy a hablar sobre las unidades periféricas. Se consideran periféricos a las unidades o dispositivos de hardware a través de los cuales la computadora se comunica con el exterior, y también a los sistemas que almacenan o archivan la información, sirviendo de memoria auxiliar la memoria principal. Las unidades periféricas se dividen en periféricos de entrada y periféricos de salida, que estos vienen siendo mixtos. Las periféricas de entrada son las que introducen los datos o las computadoras. Dos ejemplos de ellos son los teclados o el mouse. Las periféricas de salida son los que muestran al exterior. Dos ejemplos de estos son las computadoras o las impresoras. A continuación, mi compañero Brian les explicará más sobre el tema. Bueno, yo soy Brian y les voy a hablar sobre las unidades de entrada, unidades de salida y las unidades de entrada y de salida.
Las unidades de entrada son aquellas que sirven para introducir datos a la computadora para su proceso. Los datos se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central. Los dispositivos de entrada típicos son los teclados, los lápices ópticos, la palanca de mando, el CD-ROM, discos compactos y el mouse. El mouse es el objeto que facilita la interacción del usuario con la máquina. Los dispositivos de salida son los que permiten los resultados del proceso de datos. El dispositivo de salida típico es la pantalla o el monitor. Otros dispositivos de salida son las impresoras, los trazadores geográficos, las bocinas, los modems y los manejadores de discos. Los dispositivos de entrada y de salida pues son todos los que vimos y son todos aquellos que permiten la comunicación entre la computadora y el usuario. Bueno, gracias, eso es todo por mi parte. Es todo por nuestra parte y espero les haya servido esta información. Nos vemos hasta la próxima. Dijimos, nos vemos a la otra, ¿no? Nos vemos a la próxima. Nosotros somos el equipo número 5. De la memoria principal de